Llegamos ahora al capítulo 9. En este capítulo, Jesús sana a un ciego de nacimiento. Este milagro se encuentra registrado en los primeros 7 versículos de este capítulo 9. Comencemos pues leyendo el primer versículo. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. El Señor había estado dando su discurso sobre la luz del mundo. Alegó que Él era Dios, y los judíos precisamente por esto querían matarle. Cuando Jesús se escondió y salió del templo atravesando en medio de ellos, fue solo por un milagro que pudo escapar de la multitud tan airada. Su hora aún no había llegado y por tanto no podían prenderle. El incidente que sigue ahora es realmente una prolongación del discurso sobre la luz del mundo. Los enemigos del Señor Jesús no podían ver porque eran ciegos espiritualmente. De modo que Jesús se escondió de ellos y pasó por entre todos ellos sin que nadie le viera. El ciego aquí tampoco podía ver, aunque la luz del mundo se paró delante de él, pero veremos que Jesús se revelará a él. Antes de que el ciego pueda ver, necesita tener restaurados los ojos. La luz debe ser recibida. Tiene que haber un receptor tanto como un remitente de la luz. Quizá usted haya escuchado este argumento clásico en cuanto al sonido. Si un árbol cae en el bosque y nadie está presente para oírlo caer, ¿hubo un sonido? La respuesta obvia es que hubo ondas sonoras, pero si no había ningún oído allí para recibir el sonido e interpretarlo, nadie oye el sonido. Esto es lo que Juan capítulo 1 versículo 5 significa. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Debe haber un receptor. La falta de vista significa que la luz no está allí. La luz revela la condición del ojo. La luz del mundo revela la condición del alma. Los fariseos, por ejemplo, creían que veían, pero eran ciegos. Hay una historia que se cuenta en cuanto a una explosión en una mina de carbón en el estado de Virginia Occidental, en los Estados Unidos. Cuando habían rescatado a los mineros y los habían traído afuera a un lugar seguro, uno de los jóvenes dijo, «Prendan la luz». Todos le miraron sorprendidos y se dieron cuenta entonces de que la explosión le había dejado ciego. En las tinieblas, adentro, ni él ni ellos habían dado cuenta de que era ciego. Pero la luz le reveló tanto a él como a los demás que había quedado ciego. Esto es lo que Jesús quiere decir en el versículo 39 de este capítulo 9 de Juan. Para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. La luz revela la verdadera condición. Y entonces aquellos que son ciegos, pero que no se han dado cuenta, pueden saber que son verdaderamente ciegos. Un miembro eminente del Parlamento inglés llevó al señor Burke, un gran estadista y orador, a escuchar al Dr. Black, uno de los más grandes predicadores en las Islas Británicas. El Dr. Black predicó un sermón potente que exaltó al Señor Jesucristo. El amigo esperó la reacción del señor Burke al sermón, y por fin el señor Burke dijo, «Es un gran orador, pero ¿de qué habló?» Aquí pues había un hombre de gran talento, pero era ciego. Nuestro deber es predicar la palabra de Dios, y allí termina nuestra responsabilidad si es que hemos rogado que el Espíritu Santo la bendiga. Es la obra del Espíritu Santo, la de abrir el corazón del oyente y motivarle a obedecer la palabra. Nosotros debemos presentar la luz del mundo a los hombres, pero es el Espíritu Santo quien puede abrir los ojos. Esto es lo que significan las palabras que se encuentran en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículos 15 y 16, donde leemos, «Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida». Somos simplemente tan exitosos cuando no ganamos un alma como cuando la ganamos. Simplemente debemos brillar como luces para presentar a Jesucristo la luz del mundo. Alguien nos dirá, ¿dónde está la luz? Y tendremos que decir, el pobre ciego. Otro nos dirá, gracias por enseñarme la luz. Yo era ciego, pero ahora veo. Continuemos entonces leyendo el versículo 2 de este capítulo 9 del Evangelio según San Juan. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Los discípulos quieren establecer la causa de su enfermedad. Quieren discutir quién tiene la culpa, quién ha pecado. En aquel entonces probablemente había 4 respuestas que habrían dado. Los paganos de aquel entonces,
también como muchos hoy en día, creían en la reencarnación. Los judíos nunca aceptaron esta explicación. Luego tenemos el argumento de la herencia, que Jehová visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, como lo vemos allá en Éxodo capítulo 20, versículo 5. Ahora sabemos que esto es posible y que la ceguera en algunos casos puede ser el resultado del pecado del padre. Luego había la explicación de que el pecado de Adán fue pasado a cada miembro de la familia humana, y por tanto, todos están sujetos a la muerte y la enfermedad. Y por último, los rabinos judíos creían que un niño, aun estando en el vientre, podía pecar. Veamos entonces la respuesta de Jesús en los versículos 3 hasta el 5 de este capítulo 9 de Juan. Respondió Jesús: No es que pecó éste ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Jesús no contesta su pregunta. Dice que lo importante no es el explorar el pasado tratando de encontrar quién es el culpable. La cosa que hay que hacer es sanar al hombre. Dios tiene sus propios motivos sabios para permitir enfermedades, sufrimientos y dificultades. Dios no siempre nos revela el por qué permite que pasen las cosas. Dios tiene su senda y no se propone informarnos de todos sus caminos. Nos pide en cambio que caminemos con Él por la fe en las horas obscuras de la vida. Francamente, creemos que debemos comprender que nuestro Señor no está diciendo aquí, ni por un momento, que este caso era un caso experimental, que era una especie de experimento espiritual. No, Señor. Creemos que la puntuación del versículo nos conduce a conclusiones erróneas. Jesús está diciendo, no es que pecó éste ni sus padres. Punto. Es para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. Dios me ha creado a mí y le ha creado a usted, amigo oyente, para su gloria. No nos creó para que tratáramos de ganar fama aquí. Nos creó para su gloria, y si no comprendemos eso, no podemos comprender el propósito real de nuestra creación. Estas pruebas y sufrimientos nos vienen porque traen gloria a Dios. Este ciego, por la curación de su ceguera, traería gloria a Dios. El ciego no solamente vería, y piense usted en cuánto se gozaría del hecho de que podría ver durante el resto de su vida, sino que también verá a Jesucristo y le conocerá como su Salvador. Ahora Jesús vuelve a su declaración original: Yo soy la luz del mundo. La noche espiritual ha enceguecido a toda la raza humana. No hay nadie que pueda ver. Cristo es la luz espiritual del mundo, y sin Él todos somos ciegos. Pero mientras Él esté en el mundo, Él es la luz del mundo. Él todavía está en el mundo hoy en día, amigo oyente. Se nos acerca por medio del Espíritu Santo. Y a menos que el Hijo de Dios abra nuestros ojos por medio del Espíritu Santo para que podamos ver las cosas espirituales, permaneceremos ciegos. Leamos ahora los versículos 6 y 7 de este capítulo 9 de Juan. Dicho esto, escupió en tierra, e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: Ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es, enviado. Fue entonces, y se lavó, y regresó viendo. Cristo tuvo que tocar al ciego, y el ciego tuvo que obedecer a Cristo. Es necesario, amigo oyente, que Cristo toque nuestra vida espiritual y le dé nueva vida al nervio óptico, el que en nosotros está muerto espiritualmente. No es cuestión de quién pecó, pues como dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos capítulo 3 versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Si Cristo no ha tocado sus ojos, amigo oyente, usted aún está ciego. Hay tantas personas hoy en día en nuestras iglesias que son ciegos y no lo saben. Muchos escriben al programa y dicen que han estado escuchando el programa durante meses y que luego de repente sus ojos fueron abiertos y ahora ven. Como el pobre joven de la explosión de la mina, hay quienes están parados ante la luz de la palabra de Dios y sin embargo dicen: ¿por qué no prenden la luz? Eso es exactamente lo que hizo Poncio Pilato. Preguntó: ¿qué es la verdad?, mientras estaba parado allí mismo, en la presencia de quien dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Necesitamos, amigo oyente, dejar que Cristo toque nuestros ojos para que veamos en realidad.
Usted notará que Cristo tocó a este hombre, aunque el hombre todavía no le podía ver. Luego Jesús le mandó a que se lavara, y el hombre le obedeció. Podemos preguntar, ¿por qué Jesús usó este método para curar al ciego? Bueno, creemos que hay varias razones. Primero, este Evangelio presenta la deidad de Cristo, pero también manifiesta a Jesús como hombre. Jesús acaba de alegar sobre su deidad y ahora toca al ciego, hombre a hombre. En segundo lugar, el ciego tiene que obedecer al Señor Jesús si es que va a ver. En tercer lugar, el Señor le envía al estanque que se llama Siloé, y Juan se esmera en decirnos que esto significa enviado. Aún el nombre del estanque da testimonio de que Jesús es enviado del Padre. Jesús le está diciendo a este hombre que Él ha sido enviado del Padre, y de la misma manera envía ahora al hombre. La cuarta razón es que el ciego necesitaba agua para hacerle ver. El agua es un símbolo de la palabra de Dios, según muchos pasajes de las Escrituras. Creemos sinceramente que no puede haber ninguna conversión sin la palabra de Dios. El Salmo 119, versículo 130 dice, «La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples». La quinta razón es que los judíos necesitaban este testimonio porque en el versículo 29 dicen, «Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea». Tienen que ver mediante esta curación del ciego que Jesús es el Dios hombre, el que es enviado del Padre. Que esto requiere su obediencia y que necesitan de la palabra de Dios. Y nosotros también necesitamos ver esto, amigo oyente. Sucede tantas veces hoy en día que los hombres dicen que se gozan con algún mensaje y que creen que es una muy buena presentación, pero luego dicen, «Ahora permítame decirle cómo es que creo yo que Dios nos acepta». Amigo oyente, no importa lo que usted crea ni lo que yo crea en cuanto a cómo Dios nos acepta. Jesús nos dice que Él tiene que abrir nuestros ojos y que tenemos que obedecerle. Obedecer cumple a nuestro deber, dice el himno. Si queréis ser felices, debéis obedecer. Permítanos observar aquí, amigo oyente, que el método de curar a este hombre no es lo importante. La persona que le sana es lo importante. Es Cristo quien abrió sus ojos. Al ciego le correspondió confiar y obedecer. Continuamos hoy estudiando el capítulo 9 del Evangelio según San Juan. Y estábamos considerando la sanidad que Jesús efectuó a un ciego de nacimiento. Y concluimos nuestro programa anterior diciendo que el método que Jesús empleó para curar a este ciego no es lo importante. La persona que le sana es importante. Es Cristo quien le abrió los ojos. Al ciego solo le correspondió confiar y obedecer. Jesús empleó diferentes métodos para sanar a los enfermos. Ahora, si el método fuera el del toque, y un hombre creyera que el toque es lo importante, entonces tal hombre insistiría en que todo el mundo necesita la misma experiencia que él ha tenido. Jesús sanó a muchos otros sin necesidad de tocarles. Estos, por su parte, insistirían en que uno no necesita experimentar nada, ni aun su toque. Dirían que todo lo que necesita uno es la palabra de Dios. Ni siquiera sería necesario que Jesús estuviera presente. Pero entonces viene este ciego aquí en el capítulo 9 del Evangelio de Lucas, y él diría que todos estaban equivocados. Diría que es necesario ser tocado primero para luego lavarse en el estanque. Hay tantos ciegos hoy en día que les gusta discutir en cuanto a una ceremonia o a una experiencia. Pero lo importante, amigo oyente, es venir a Cristo, creer en Él y obedecerle. El Señor dice, «Al que a mí viene, no le echo fuera». Es la persona del Señor Jesucristo lo que es importante. Pausemos ahora por unos momentos para ver cómo la condición de este ciego se compara con nuestra condición como pecadores antes de ser salvos. Primero, el ciego estaba fuera del templo, excluido de Dios. Recuerde usted que el apóstol Pablo dice allá en su carta a los Efesios capítulo 2, versículos 12 y 13, que estábamos alejados de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa es la condición de todos antes de ser salvos, sin Dios, sin esperanza, excluidos. En segundo lugar, el hombre era ciego. No le era posible ver al Salvador. Se dice que un hombre escuchó una vez un sermón que predicó un tal Juan Witherspoon sobre el texto que dice,
Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Al regresar a su casa aquella noche, se dijo a sí mismo, siempre he admirado a Juan Witherspoon, pero esta noche no le podía seguir. Siempre ha sido mi impresión que él es un gran predicador, pero esta noche no pude comprender lo que dijo. Al llegar a su casa, metió la llave en la cerradura y abrió la gran puerta de su casa colonial y dijo, «¡Ah! Ahora veo». Su familia que estaba adentro se sorprendió y riendo le dijo, «Claro que ves. Estabas afuera en la oscuridad y ahora has entrado en la luz». Y él contestó, «No, no es eso. Ahora veo que Jesús es la puerta y que la fe es la llave que abre la puerta. Acabo de abrir esta puerta y cuando hice eso, la abrí con la llave de la fe y he confiado en Cristo y ahora veo». Amigo oyente, éramos ciegos cuando estábamos sin Cristo. ¿Le vio usted como su propio Salvador antes de ser salvo? ¿Era maravilloso para usted en aquel entonces? Claro que no, porque éramos ciegos. Ahora, en tercer lugar, este hombre era ciego de nacimiento. Y nosotros nacimos en pecado. Entramos en el mundo como pecadores. En cuarto lugar, la condición de este ciego era tal que estaba fuera del alcance de la ayuda humana. Nadie tenía una cura para su ceguera. Nosotros, por nuestra parte, éramos pecadores irremediables en este mundo y nadie tenía una curación para nosotros. En quinto lugar, este hombre era mendigo y esto sí que le cae mal a muchos. No les gusta admitir que son mendigos. Estarían dispuestos a pagar por la salvación, pero el caso es que no está en venta. Uno tiene que venir a Dios, amigo oyente, para recibir la salvación, así como vino este mendigo ciego. Dios da la salvación, la regala. Este mendigo nunca podría haber comprado la salvación porque no tenía nada con qué comprarla. Dice el profeta Isaías en el capítulo 55 de su profecía, versículo 1, «A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad, sin dinero y sin precio, vino y leche». En sexto lugar, este hombre no le hizo ninguna súplica a Jesús. El ciego Bartimeo, de quien leemos en el capítulo 10 del Evangelio según San Marcos, no se quedó callado, pero este hombre simplemente se sentó allí. Él no conocía a Jesús, pero una vez que lo conoció, pasó mucho tiempo creciendo en la gracia y en el conocimiento de Jesucristo. Amigo oyente, permítanos preguntarle, antes de conocer a Jesús, ¿quería usted ser salvo de veras? ¿Estaba usted buscando la salvación? ¿Estaba usted buscando al Señor Jesucristo? Ahora, si usted es un hombre ordinario, no le estaba buscando, amigo oyente. Usted no le busca a Él, pero Él sí le busca a usted. Esa es la historia del hombre y su salvación. Y en séptimo lugar, otros tenían piedad de este pobre ciego. Los judíos pasaban por su lado en camino al templo. Los discípulos de Jesús, por su parte, querían discutir en cuanto a su situación. No tenían ninguna intención de tener misericordia de este hombre y no estaban dispuestos a hacer nada por él. Esta es la descripción de la familia humana. Pero Cristo, y sólo Cristo, es quien puede ayudarnos. Veamos ahora algunas reacciones a este milagro de Jesús. En primer lugar, la reacción de los vecinos del ciego. Leamos los versículos 8 y 9 de este capítulo 9 del Evangelio según San Juan. Entonces los vecinos, y los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, Él es, y otros, a Él se parece. Él decía, Yo soy. Hay un cambio en un hombre que era ciego, pero que ahora puede ver. Ya no va a tientas a su hogar todos los días, sino que camina viendo. Creemos que este hombre gritaba, ¡Aleluya! ¡Ahora veo! ¿Puede usted imaginarse, amigo oyente, la escena en el barrio donde él vivía? Alguien se asoma a la ventana y dice, «Mira, allí está el ciego». Su esposa va a la puerta, mira y dice, «No, hombre, ese no es el ciego. Se parece al ciego, pero no es él». Por tanto, este hombre tiene que identificarse ahora ante sus vecinos. Permítanos decirle, amigo oyente, que los vecinos sabían que algo le había pasado. No creemos que si uno es verdaderamente convertido, si ha cambiado la ceguera por la vista perfecta,
No creemos que a tal persona le sea posible vivir sin que el pueblo se fije que ha cambiado. Ahora, si no hay alguna evidencia de un cambio, entonces hay algo que anda mal, muy mal. Continuemos ahora con los versículos 10 al 12 de este capítulo 9 de Juan. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Nos gusta bastante el testimonio de este hombre. Contó solamente lo que sabía. Es un testimonio bueno, honesto y sincero. Crecía más cada vez que daba su testimonio y aprendía un poquito más. Note usted cuán exacta es la palabra de Dios. El ciego no dijo que Jesús escupió en tierra y que hizo lodo con la saliva. Estaba ciego y no podía ver eso, y por lo tanto ni siquiera lo sabía. Todo lo que él sabía era que sintió que Jesús le untó los ojos con lodo. Su testimonio es, pues, honesto y no detallado. La salvación de veras es una cosa simple. Es la llegada del Señor Jesucristo al corazón y sentir el poder de Dios. Este hombre ni aún había visto a Jesús y sin embargo, el Señor Jesús le había abierto los ojos. Lo importante para nosotros, amigo oyente, no es ver a Jesús, sino creer en Él. Eso es lo importante. Veamos ahora la reacción de los fariseos a este milagro de Jesús. Leamos los versículos 13 hasta el 18 de este capítulo 9 del Evangelio según San Juan. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos, y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Una vez más vemos que el testimonio de este hombre es muy sencillo. Uno creería que estos fariseos se habrían regocijado porque un ciego ahora podía ver. Uno creería que cantarían el gran coro, ¡Aleluya! Pero note usted la reacción de estos fariseos. Simplemente no saben qué hacer en cuanto a un hombre ciego de nacimiento que ahora puede caminar viendo. Sin duda, estos hombres eran muy vivos. Creemos que no hay ni sombra de duda de que habrían sido más que iguales a los filósofos griegos. Eran peritos en argüir, y veremos que van a emplear un método silogístico para argüir. Primero, la premisa mayor, luego la premisa menor y finalmente la conclusión. Este es el método silogístico. Si las dos premisas son verdaderas, la conclusión entonces tiene que ser verdadera. Pero si una u otra de las premisas es falsa, la conclusión será falsa. Por tanto, lanzan un argumento falso. Así es, escuche usted, la premisa mayor. Todos los que son de Dios guardan el día de reposo. La premisa menor. Jesús no guarda el día de reposo. La conclusión, luego, Jesús no es de Dios. Discuten así para evitar que las personas allí lleguen a una conclusión verdadera y correcta que sería la siguiente. Premisa mayor. Solo los de Dios pueden dar vista a un ciego de nacimiento. Premisa menor. Jesús dio vista a este ciego. La conclusión, luego, Jesús es Dios. Desafortunadamente, amigo oyente, hallamos que hay controversias similares en nuestras iglesias hoy en día. Hay argumentos en cuanto a las cosas que no son esenciales mientras el mundo afuera se muere y se va al infierno ciego al Evangelio. Todavía hay el mismo argumento. No guarde el día de reposo, lo que quiere decir no lo hace de la manera nuestra. Por lo tanto, hay una división y una confusión en cuanto a la cuestión del día de reposo. En su argumentación preguntan, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y esto es lo mismo que ayudó a creer al ciego. Si un pecador no puede hacer tales milagros, y sin embargo, sus ojos han sido abiertos y él puede ahora ver, entonces el que hizo esto tenía que ser profeta, tenía que ser de Dios. El ciego ha dado otro paso en su progreso espiritual.
Notemos que por otra parte dice, pero los judíos no creían. Cuando los hombres no quieren creer una cosa, amigo oyente, es asombroso las pequeñeces que tratan de desenterrar para evadir la verdad. No aceptan el informe del hombre y por tanto llaman a sus padres. Y esto nos conduce a la reacción de los padres ante el milagro de Jesús. Leamos los versículos siguientes, versículos 19 hasta el 22 de este capítulo 9 de Juan. Y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero cómo ve ahora, no lo sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Aquí está la convivencia religiosa y es una de las cosas más perniciosas imaginables. Las autoridades religiosas tratan de hallar a alguien a quien culpar, y los padres quieren salir de esto. Las autoridades nunca disputaron el hecho de que el hombre era ciego de nacimiento y que ahora podía ver. Los supuestos profesores de teología de hoy en día, que se sientan en sus sillas giratorias en las universidades, son los que dudan de los milagros. La gente en aquel entonces nunca negó que un milagro se hubiera realizado. Los padres de este hombre sabían que había ocurrido un milagro, pero no estaban preparados para explicar cómo se había realizado el milagro. No querían ser excomulgados porque eso era una cosa terrible para un judío. Las autoridades les condenarían al ostracismo, y ellos no querían exponerse a este tipo de apuros. Las autoridades religiosas, pues, no pueden negar el milagro, pero ahora tratan de impedir que el Señor Jesús reciba la honra por haberlo hecho. Fíjese usted lo que le dicen al hombre que había sido ciego, aquí en el versículo 24. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, «Da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador». Ahora los judíos vuelven a su primer argumento. Dicen que este hombre es pecador porque había violado, según ellos, el día de reposo. Dicen que no se debe darle la gloria a este hombre ni al Señor Jesús, sino solo a Dios. Parece ser una cosa bella y pía, ¿verdad? Leamos ahora el versículo 25. Entonces él respondió y dijo, «Si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo». Este hombre todavía no ha visto al Señor Jesús. Esta es la segunda vez que le traen a la corte y ahora ya está cansado de todo esto. Sin embargo, escuche usted su testimonio. Él dice, «Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo». Ese es el testimonio de cualquier pecador que ha sido salvo. Habiendo yo sido ciego, ahora veo. Una vez me encontraba en tinieblas espirituales, pero ahora estoy en la luz espiritual. Antes no conocía a Cristo, pero ahora le conozco como mi Salvador personal. A veces escuchamos algunos testimonios bastante largos. No sabemos en cuanto a usted, amigo oyente, pero nos cansa a veces un poco escuchar unos testimonios así. Y creemos que muchos de estos testimonios son embellecidos y pulidos para tratar de hacerlos un poco más atractivos. A veces, el énfasis está puesto sobre la vida pasada, en tal manera que los hermanos salen como los héroes en su testimonio. Algunos cuentan que antes eran líderes de una mafia, eran miembros de una cuadrilla de rufianes, o eran alcohólicos de los más malos, o los jugadores más empedernidos, etc. Dicen que entonces escucharon el Evangelio y se convirtieron. Y lo que pasa entonces, amigo oyente, es que todos quedan muy impresionados con el testimonio y salen diciendo, ¿escuchaste el testimonio de fulano de tal? Y se ocupan tanto en hablar acerca de fulano de tal y todas las cosas que él había hecho antes, que ni siquiera hacen mención de Cristo. Amigo oyente, el nudo o punto clave de cualquier testimonio que yo quiero escuchar es simplemente este: habiendo yo sido ciego, ahora veo. Continuamos hoy estudiando el capítulo 9 del Evangelio según San Juan. Y en nuestro programa anterior estábamos considerando la reacción de los padres del hombre que había sido ciego ante el milagro de Jesús. Y dejamos a este hombre que había sido sanado en la corte, respondiendo al segundo interrogatorio que le hacían los judíos.
Y la última respuesta que vimos en el versículo 25 que había dado este hombre que había sido sanado fue, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Y dijimos que este es el testimonio de cualquier pecador que ha sido salvado. Habiendo yo sido ciego, ahora veo. Encontrándome yo en las tinieblas espirituales, ahora estoy disfrutando de la luz espiritual. Cuando antes andaba sin conocer a Cristo, ahora le conozco como mi Salvador personal. Y amigo oyente, esta es la clase de testimonio que deseamos escuchar. Porque el nudo o punto clave de cualquier testimonio es simplemente este: habiendo sido yo ciego, ahora veo. Continuemos hoy leyendo los versículos 26 al 29 de este capítulo 9 del Evangelio según San Juan. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros, discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Ahora vemos que los fariseos realmente se hallan en un apuro. Hacen los mejores esfuerzos por hallar, aunque sea un pequeño defecto del cual puedan aprovecharse para explicar el milagro que acaba de hacer Jesús. A ellos no les era posible explicarlo todo tan fácilmente, como presumen hacerlo los teólogos y profesores incrédulos de hoy en día. Este hombre está allí mismo y él puede ver lo que hacen. Creemos que el hombre empieza a ver lo que hacen y se pone un poquito sarcástico. Claro que ellos no quieren ser los discípulos de Jesús, le odian. Y el hombre comprende esto, pero pregunta con sarcasmo si es que a ellos les gustaría ser sus discípulos. Hace otra observación interesante. Ahora, los fariseos no solo son tan ciegos que no pueden ver la luz del mundo, sino que también son sordos, y por tanto tampoco pueden oír. Continuemos con los versículos 30 al 34. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado, ¿y nos enseñas a nosotros? Y le expulsaron. Las autoridades religiosas le injuriaron. Y usted puede notar una vez más que cuando los hombres no tienen una respuesta, empiezan a usar la burla y la mofa. En realidad, ellos mismos eran los responsables de que el ciego que fue sanado siguiera un razonamiento lógico y llegase a la conclusión de que sólo un hombre de Dios podría hacer tal milagro. En este hombre no había ninguna duda de que había sido sanado, y por tanto está más y más convencido de que este hombre, Cristo Jesús, es de Dios. Ahora recuerde usted que él todavía no había visto a Jesús. Estos líderes religiosos no tienen pues una respuesta, no pueden satisfacer el argumento ni dar una explicación satisfactoria. Los hechos les confunden y les contradicen. ¿Qué hacen entonces? Pues optan por expulsar al hombre. Estas autoridades religiosas debían haberle aceptado, pero en lugar de eso se enojaron y le expulsaron, es decir, le excomulgaron. Ahora eso era una cosa terrible en aquel día. Esta excomunión le excluía del templo y también le excluía de poder participar en la vida comercial. Francamente, hacía de él un paria. Era como si fuese un leproso, porque quedaba excluido de todo lo religioso y social. Pero note usted lo que ocurre ahora. El Señor Jesús aparece en escena. Leamos los versículos 35 al 38. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues ya has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Tenemos aquí la escena en que este hombre, que ha sido sanado, tiene su encuentro con Jesús. Este hombre había defendido al Señor Jesús y había ganado en argumento, pero las autoridades religiosas le habían expulsado del templo. Y es cosa maravillosa que precisamente ahora el Señor Jesús se le acerca. Y amigo oyente, Jesús es quien siempre busca al hombre. El Señor ha preparado a este hombre por todo el camino.
Ahora es necesario poner su fe en el Hijo de Dios, y el Señor llega entonces donde él con esta pregunta crucial. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Es que el hombre ha pasado por experiencias que le han fortalecido, han aclarado su modo de pensar. El Señor sabe que él está listo para dar este paso final. Este hombre es tan amplio, tan honesto y sincero. Pregunta, ¿quién es el Hijo de Dios para que crea? Se puede ver la ansiedad espiritual de este hombre. Quiere seguir más adelante. Quiere llegar a conocer a Jesús, el Cristo, o sea, el Mesías prometido. Jesús le aseguró que podía ver al Hijo de Dios y que era el mismo Hijo de Dios que le estaba hablando. El hombre entonces creyó y le adoró. Este es uno de los casos más bellos de la fe que tenemos en toda la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo llevó a este ciego paso a paso y le trajo a sus pies a fin de que pudiera decir, «Creo, Señor», y le adoró. Así son los pasos que todo pecador debe dar. En el principio todos somos ciegos, somos pecadores perdidos y ni aún vemos nuestra condición perdida. Luego llegamos a Cristo. Él se revela a nosotros y nuestros ojos son entonces abiertos y vemos quién es y lo que Él ha hecho por nosotros. Luego la pregunta es, ¿cree usted? La respuesta de este hombre también puede ser la respuesta suya, amigo oyente, si es que usted quiere ser salvo. Creo, Señor. Y usted entonces se postrará delante de Él para adorarle. Leamos ahora el versículo 39 de este capítulo 9 de Juan. Dijo Jesús, «Para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados». Esta declaración parece extraña. El Señor dice que hay quienes tienen ojos, pero que no ven. Tienen los ojos físicos y ven las cosas solo desde el punto de vista físico, pero son ciegos espiritualmente. Si un hombre confiesa que es ciego y viene a Jesús como ciego, Jesús le da discernimiento espiritual. El apóstol Pablo escribe en su primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14, «Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente». Amigo oyente, si usted ha entrado en la presencia del Señor Jesús, si ha entrado en la presencia de la luz del mundo, pero todavía dice, ¿qué es la verdad? O simplemente, no veo que Él sea mi Salvador, o simplemente no comprendo de lo que se trata, entonces usted no ve. Todavía es ciego espiritualmente. Los fariseos tenían ojos, creían que veían, eran hombres religiosos y celosos, pero continuaban siendo ciegos. Los paganos están perdidos, están en las tinieblas. Sin embargo, el Señor lleva a cada hombre por una serie de pasos. Si hay cualquier hombre que quiera saber de Jesús y que viva en una tierra pagana, estamos seguros que el Señor le alcanzará con el Evangelio. El hombre que se sienta en un banco de la iglesia y oye predicar la palabra de Dios y la proclamación del Evangelio, está en la presencia de la luz. Esa luz revela su ceguera. Jesús dijo allá en Mateo 6:23, «Así que, si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas?» Si usted sabe las verdades en cuanto a Jesucristo, la luz del mundo, pero no las cree, amigo oyente, es ciego y absolutamente no hay nada más que ofrecerle. Si usted ha estado en la presencia del Salvador del mundo y le ha rechazado, no hay entonces otro Salvador que ofrecerle. Continuemos leyendo ahora los versículos 40 y 41 de este capítulo 9 del Evangelio según San Juan. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, «¿Acaso nosotros somos también ciegos?» Jesús les respondió, «Si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece». Comenzamos con un ciego que fue sanado a fin de que viera tanto física como espiritualmente. Y terminamos con las autoridades religiosas que estaban trágica y completamente enceguecidas, pero que creían que podían ver. En la misma presencia de Cristo, en la presencia de la luz, en la presencia de la revelación de Dios, dijeron que no tenían ningún pecado. Son ciegos y sin embargo dicen que ven. ¿Sabe usted que algunas de las personas más dogmáticas en sus creencias hoy en día son los ateos y aquellos que muestran más devoción a un culto? Dicen que ven, pero son ciegos. Rechazan al Señor Jesucristo y por eso su pecado continúa. Amigo oyente, si usted previamente ha rechazado a Jesucristo, o si nunca antes le ha aceptado,
Abra su corazón y su mente para recibirle ahora mismo. Acompañe al que había sido ciego y diga, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Creo, Señor. Y entonces adore como Él adoró a Jesús. Y bien, así concluimos nuestro estudio del capítulo 9 del Evangelio según San Juan.